Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Ariza, soy uno de los terapeutas de Fundar. Para los que no me conocen, obviamente hay algunas personas que llevan un tiempo vinculadas a la fundación y ya me han visto en alguno de los videos, ¿sí? Para recordarles, o los que no saben, estos espacios están diseñados para ayudar en la parte psicoeducativa de la enfermedad, sobre todo a las familias que por temas de pandemia pues no pueden ir a las fundaciones a recibir las reuniones que normalmente antes se hacían, pero también ha sido muy útil para las personas que no viven en Bogotá, entonces se les puede hacer llegar su aporte a la terapia a través de los videos que estamos subiendo en la página. Además que también los videos, como ya saben, quedan colgaditos en la página de Fundar y los pueden ver o volver a repetir en los momentos en que consideren necesarios. Además de que están los videos de atrás, o sea, desde que empezamos la pandemia prácticamente, entonces ahí tienen toda la información. A veces en esto es importante repetir los temas porque se trata en última, lo que tenemos que aprender es a identificar lo que no nos sirve y tenemos que reaprender, ¿sí? Desaprender algunas pautas, algunas conductas, algunas informaciones, algunas creencias que no nos han dado como buen resultado en nuestra vida y debemos aprender unas nuevas. Entonces, la importancia de repetir es clave en estos procesos. Cambiar pautas que uno ha manejado durante toda su vida, pues también necesita un tiempo y un compromiso y muy seguramente reforzar y reforzar y reforzar la conducta hasta que aprendemos hábitos nuevos. Bueno, hoy voy a hablarles un poco, sobre todo principalmente a las familias nuevas, como algunas generalidades importantes para tener en cuenta en la recuperación. ¿Mm? Por lo general las personas que están viendo estos videos son personas que tienen a su familiar en tratamiento, aunque también estos videos son muy útiles para las personas que tienen su familiar inclusive todavía en consumo y que no quiere aceptar la ayuda. Entonces también esto es muy útil para estas personas. Básicamente se hace énfasis en la conducta del codependiente. ¿Mm? Como el codependiente, que es el familiar de alguna manera, o el amigo que está involucrado excesivamente en los asuntos de la conducta de la persona que está en consumo, pues tiene unas características y es importante que el codependiente también trabaje ciertos temas para que aprenda a aportar de manera positiva a la recuperación de la otra persona. Entonces se hace énfasis en eso. Pero también es importante que de alguna manera comprendan algunos aspectos de la enfermedad de nuestro familiar, ¿sí? Sí, sí, tenemos que aprender a estudiar, como dicen en batalla, hay que estudiar el enemigo, ¿sí? Si vamos a enfrentar una adicción de un familiar, pues tenemos que saber aspectos de la enfermedad, ¿sí? Un aspecto importante, y esto me parece que debe ser muy claro y sobre todo las familias tenerlo muy claros y principalmente el paciente, ¿no? Es que por lo general, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, porque hay algunas situaciones que deben tener un manejo un poco diferentes, pero en la mayoría de los casos la única alternativa que tiene la persona adicta es dejar de consumir, o sea, aprender a vivir en abstinencia. ¿Eso qué implica? Que la persona no puede volver a consumir. Ya en otros espacios donde hemos explicado un poco más las características de la conducta adictiva, pues entendemos el por qué, ¿no? Pero eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en adicciones es muy común las recaídas. Y desde mi experiencia, casi las personas que se recaen, que se han recaído en estos procesos, lo han hecho pensando que no tienen ningún problema con una cervecita o con un cigarrillo, o con una primera copa de trago, con un primer porrito de marihuana, principalmente. Y lo que yo he visto es que muchos pacientes se recaen pensando que se pueden tomar una cerveza sin ningún problema. Entonces eso es algo que tenemos que aprender y algo que el paciente tiene que aprender a aceptar. Tiene que aceptar su recuperación y su recuperación hace que deba entender que estas enfermedades se, se, se controlan a través de la abstinencia. O sea que no hay, digamos, que una persona que ya ha desarrollado una conducta compulsiva
Con las sustancias, digamos que no es viable, no hay opción de que la persona de alguna manera, de pronto queriéndolo que sea así, aprenda a consumir controladamente. ¿Mm? Entonces ese es el primer paso y es lo que la persona debe entender, y las personas que salen del proceso, por lo menos las personas que están en modalidad residencial, que pasan a modalidad ambulatoria, o las personas que se trabajan en ambulatorio, para que las familias lo sepan, nosotros hacemos mucho énfasis en aceptar la abstinencia como la alternativa, ¿sí? Algo que pues para el adicto pues no es fácil reconocer o aceptar, pero es necesario si se quiere recuperar. Entonces, eso debemos ser muy claros, ¿sí? Ni sustituir una sustancia por otra, ni pensar que con esta no tengo problema y con esta sí. Muy seguramente el que es adicto a todas las sustancias, inclusive a las que no ha probado. ¿Mm? Lo que pasa es que la persona, de acuerdo como a su estilo de vida, a su situación del contexto, a su grupo, a sus rasgos, a sus características, las personas tienen como unas conductas adictivas preferidas. Entonces hay unos que son tendientes a ser alcohólicos, otros que son adictos a la cocaína y al alcohol, otros que de alguna manera su enfermedad se desemboca en un casino, en los juegos de azar, otros son adictos a comer compulsivamente y así sucesivamente. Digamos que cada persona tiene, como de acuerdo a su perfil, unas características. Pero realmente el que es adicto a todo, porque lo que la persona quiere en el fondo es salir de su realidad, ¿sí? Porque no puede manejar su realidad, no puede manejar su mundo emocional, ¿sí? Entonces, la recuperación consiste en que la persona tiene que aprender a aceptar, a desprenderse de la posibilidad de volver a consumir. Cuando la persona logra esto, logra un gran paso, porque deja de sufrir, porque ya no puede hacer algo, sino que ya acepta que hay una recuperación y que si quiere vivir bien y feliz, pues muy seguramente tiene que aprenderlo a hacer en abstinencia. En últimas, tampoco era feliz consumiendo, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Sí, a veces las personas consumen y sienten que son felices, pero yo no comparto tanto eso. Yo pensaría más bien que las personas fingen ser felices a través de alterar sus estados de ánimo a través de alguna sustancia. Sí, pero de ahí a que sean felices, no. Sí, si fueran felices no necesitarían ni de ninguna sustancia para estar bien. Bueno, entonces, una vez las personas aceptan esta abstinencia, pues viene la otra tarea, que no es nada fácil, pero se puede y se logra con voluntad y con compromiso, y sobre todo con buena voluntad, ¿sí? Y es aprender a vivir sin consumir, o sea, aprender a afrontar la vida sin evadirla, afrontar las circunstancias del día a día, afrontar sus situaciones cotidianas, los problemas cotidianos, las relaciones, aprender a manejar, a vivir su estado emocional, su, sus éxitos, sus fracasos, siempre de una manera moderada, que no lo lleve otra vez a reincidir. Y entonces esa es la partecita que a veces se complica un poco en las personas. ¿Mm? Hoy quiero hacer énfasis en algo muy importante, que me parece que es donde está como en gran parte el centro del asunto, y es en aprender a manejar las emociones. ¿Mm? Vivimos en una cultura donde, cuando le hablan de emociones, algunas personas han desarrollado algunas creencias o manejan algunas creencias de que el mundo emocional no es positivo, no es, es peligroso, que las emociones no se deben sentir, que no se deben vivir, que hay emociones buenas, que hay emociones malas. O sea, tienen una educación incorrecta sobre qué son las emociones. Por ejemplo, a un niño le dicen no llore por esas bobadas, no llore, no sea nena. O sea, como que nos enseñan que el miedo es malo, que la rabia es mala, que la culpa es mala y que solamente debemos sentir alegría, y las personas, y entonces eso hace que las personas pues no puedan sentir como una libertad interior de ser quienes son. Cuando crecemos cohibidos de las emociones,
pensando que no son buenas, que son peligrosas, que no son importantes para los demás, pues entonces empezamos a desarrollar un malestar que más adelante, pues obviamente se anestesia con la sustancia. Entonces, muy seguramente las personas que vienen a tratamiento tienen que aprender y muchas aprender desde ceros. O sea, si hay pacientes que dicen, bueno, pero ¿qué es una emoción? ¿Eso qué es? ¿Cómo la maneja? Les cuesta trabajo conectarse consigo mismos, por eso es que también las personas sienten soledad. ¿Sí? Me dice, yo siento que estoy mal, pero yo no sé qué es lo que siento, yo no sé si esto es rabia o cómo se siente, o es culpa, o es qué, o aburrimiento, depresión. Las personas les cuesta mucho trabajo conectarse consigo mismas, porque muy seguramente llevan mucho tiempo anestesiados con sustancias psicoactivas y porque muy seguramente antes de eso, inclusive desde que eran niños, nunca aprendieron cómo estar conectados con sus emociones. Sí, por lo general lo que aprendimos fue a reprimirlas. Sí, por lo general crecimos en hogares donde las emociones no se pueden como sincerar abiertamente y hablar de ellas porque nos sentimos de alguna manera cohibidos, ¿sí? Entonces a nosotros nos educaban como a través de sentir miedo a las figuras de autoridad, entonces ahí ya hay un bloqueo, ahí empieza un bloqueo, ¿sí? Cuando un niño ve una pelea tremenda en su casa entre el papá y la mamá, pues por poner un ejemplo donde pasan cosas terribles y el niño se siente tan asustado y tan abrumado, y que después el papá o la mamá le diga que no se, que no llore, que no pasó nada, que eso no fue nada, pues ahí de entrada ya el niño empieza a confundirse con lo que ve, con lo que siente, con lo que percibe y con lo que piensa. ¿Sí? Y desde ahí se empiezan los malestares, ¿sí? Nos manipulan con la culpa, aprendemos a desarrollar, a sentir culpa por situaciones por las cuales no debemos sentirnos culpables, así nos manejan, nos controlan, nos manipulan, o el adicto también aprende a manipular, a hacer sentir mal al otro, a hacer sentir responsable al otro por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy haciendo. O sea, nos volvemos como expertos en ese tipo de manejo, ¿sí? Cuando queremos expresar algo o hacernos valer de algo, entonces recurrimos al enojo, al que más duro hable, al que más imponga, al que más domine al otro. Entonces, todos este tipo de comportamientos disfuncionales están muy asociados al mal manejo de las emociones, ¿sí? Entonces los niños desarrollan como un temor a expresar lo que sienten, ¿sí? Entonces a un niño inclusive le preguntan, ¿está enojado? Y aprendemos a decir, no, ¿sí? O sea, como si no pudiéramos ser sinceros con la emoción, o sea, sí, sí, sí estoy enojado, me molesta esto, estoy bravo por esto, ¿sí? Siento un poco de ansiedad ante esta situación, me da miedo hablar de esto. O sea, ese tipo de sinceridad por lo general no estamos acostumbrados, ¿sí? Las personas que no aprendieron a manejar sus emociones desde niños, cuando son adultos y tienen niños, pues se sienten muy incómodos cuando los niños hablan emocionalmente. Acuérdense que los niños son espontáneos, sinceros, asertivos, desde niños, ¿sí? Pero pues con la crianza o con la cohibición o con la negación de lo que, o el no sentirlos escuchados, pues van aprendiendo a cohibirse. Entonces los adultos que crecen con dificultad para expresar sus emociones, pues muy seguramente se sienten muy incómodos cuando los niños son sinceros con las suyas. Y entonces las pautas se empiezan a repetir de generación en generación y se van pasando aprendizajes de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos y así sucesivamente, donde el mundo emocional es prohibido. Recordemos que estamos en una cultura donde nos enseñan que tenemos que ser machos, berracos, que no nos debe dar nada miedo. Entonces de entrada le enseñan a los hombres que no pueden mostrar temor, ni debilidad, ni vulnerabilidad. Y de ahí se desprenden una cantidad de creencias supremamente destructivas para las personas. Y así vivimos. Inclusive las viven las personas que entre comillas no son adictas. Bueno, entonces para efecto de la recuperación es muy importante que el adicto reciba un nuevo entrenamiento o una reestructuración o un aprendizaje desde cero de lo que es el manejo de las emociones.
¿Mm? Entonces hoy les voy a dar unas tres o cuatro pauticas importantes. El resto ya saben que estas conferencias están hechas para que ustedes complementen lo que aquí reconocen o se identifican allá en sus terapias, ¿no? Pero lo primero que tenemos, yo pienso que aprender de las emociones es que las emociones no son malas, son positivas y todas tienen una función social. Aquí tengo un cuadrito que está manejando el doctor Wilson en sus reuniones con los pacientes que les está enseñando a manejar. Sí, entonces él en su cuadrito lo que coloca las emociones primarias, que son rabia, miedo, tristeza, alegría y afecto. Son las emociones primarias. Acuérdense de los colores primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Los colores secundarios son las combinaciones de esto. Entonces, entre el rojo y el amarillo salen los naranjas. Entre el amarillo y el azul salen los verdes y entre el azul y el rojo salen los violetas. Y después vienen los colores terciarios, ¿no? Que son las combinaciones de los colores secundarios. Digamos que uno podría pensar que las emociones es algo parecido. Hay unas emociones primarias y de acuerdo a esas emociones pues salen como otras facetas emocionales que son muy importantes para vivir, ¿sí? Pero inicialmente las emociones son positivas. Lo que está mal, o sea, lo que no funciona, lo que genera daño, es precisamente el mal manejo de estas emociones. O porque unas personas son desbordadas en sus expresiones emocionales, o porque otras personas se cohíben sus emociones y las reprimen. Y de ahí es donde se despiertan muchos males, ¿sí? No en vano, hoy en día los grandes problemas de salud están digamos, multiplicados con los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, neurosis, bueno, todas estas patologías mentales tienen mucha relación con las emociones. En otras palabras, si nosotros viviéramos en una sociedad donde pudiéramos expresar nuestras emociones desde niños, tranquila y abiertamente, pues muy seguramente ni siquiera los psicólogos tuviéramos trabajo porque la gente se sentiría bien consigo misma, ¿sí? Pudiendo ser ellos mismos. Bueno, entonces, pues vamos a hablar un poquito de la ira inicialmente. La ira no es una emoción peligrosa, es una emoción positiva desde el punto de vista de que uno la puede convertir en asertividad. O sea, la ira bien manejada se llama asertividad y la asertividad está hecha para hacer respetar y valer nuestros derechos. ¿Sí? La asertividad la que nos permite decir no, no quiero, no me ofrezca eso, no me trate así, por favor, respéteme. Esa es la asertividad. Se necesita un poco de ira, bien manejada decentemente, obviamente, para hacerse valer y hacerse respetar. Entonces eso se llama asertividad y es una emoción muy positiva. ¿Sí? O sea, las personas podemos aprender de que podemos ser firmes pero respetuosos. Sí, no tenemos que gritar, ni maltratar, ni herir a las personas con nuestra ira tratando de hacernos respetar o valer nuestro punto de vista o lograr que otros hagan lo que uno está esperando que hagan. ¿Sí? No necesariamente. ¿Sí? Además porque las personas que tienen mal manejo de ira, a veces lo que hacen es que se desquitan con las personas que no tienen nada que ver. Padres que les pasan cosas negativas en el trabajo y que llegan a la casa con ira sin elaborar y llegan y se desquitan con los miembros de la familia, con los niños. A veces pasa eso. ¿M? Llegamos estresados y llegamos de mal genio y el niño llega feliz a saludarnos o está jugando y nosotros pues obviamente percibimos esa situación mal porque no estamos eh, digamos, adecuados con la situación y muy seguramente reaccionamos desproporcionadamente. ¿Sí? Entonces la ira tiene una función que es hacernos respetar, ¿sí? Hacer valer nuestros derechos o defendernos en caso de que estemos amenazados en peligro. ¿Sí? Esa es una función de la ira. El miedo es una función protectora, ¿sí? Son dos sensaciones, tanto la ira como el miedo no son sensaciones agradables, de cuenta, ¿sí? Son emociones que nos ayudan a protegernos y a huir de los peligros. El miedo nos dice es una señal de peligro. Hay una situación peligrosa, huya o escape de la situación en una condición real, ¿sí?
Una situación mal manejada por esta emoción es cuando empezamos a tener miedo y a generar ansiedades ante situaciones que no sean peligrosas. E igual hacemos evitación o escape. El miedo nos apabulla, el miedo no nos hace, nos paraliza, el miedo nos hace huir de situaciones sociales donde sentimos, nos da miedo que no nos acepten, que nos rechacen, que miedo a no ser, actuar correctamente, miedo a no ser perfecto, imagínense eso, miedo a no poder con las cosas como si tuviéramos que ser todos poderosos. Entonces los miedos empiezan a volverse en situaciones disfuncionales, miedo a expresar lo que sentimos, ¿sí? Ese es un miedo, ¿sí? Se desarrollan los ataques de pánico y todas estas patologías resultantes del miedo mal manejado o reprimido. Bueno, está la tristeza, pues que es una emoción que su utilidad es que nos ayuda a madurar, ¿sí? Nos ayuda a elaborar los momentos difíciles de la vida, ¿sí? Las personas comunes y corrientes nos pasan cosas que no deseamos. ¿M? El fallecimiento, la muerte, el dolor, la enfermedad, los fracasos, bueno, todas estas circunstancias hacen parte de la vida. Las personas que no quieren estar con nosotros, bueno, en fin, todas estas circunstancias hacen parte de la vida. Y la emoción de la tristeza es como una emoción que empodera a las personas para madurar, ¿sí? Sí, para salir adelante. Las personas tienen que aprender a manejar la frustración y el dolor, aceptarlo y a superarlo, más porque es una emoción que tiene mucho que ver con aceptar la realidad. ¿M? Esa es la función. La alegría es la emoción de disfrutar de la vida. Y date cuenta que hay personas que se prohíben de estar alegres. Sí, es muy común, o sea, nosotros muy común vemos frecuentemente pacientes que no, difícilmente los ve uno reírse espontáneamente, casi que ni siquiera estos músculos que tienen que ver con con la risa están, se ríen y al ratico tienen dolor de quijada porque nunca la han entrenado, o sea, como si desde niño hubieran aprendido que la felicidad no es para ellos, sino para otras personas. ¿Sí? Y la alegría es una emoción importante. ¿Sí? Hay personas que tienen creencias, inclusive creen que si están pasando un buen momento, perdón, ya están vaticinando que después viene algo malo, o sea, como que si no sintieran incorporada inconscientemente, ¿no? Unas creencias para muy subterráneas, como si la felicidad fuera un mal presagio. Entonces, pues es difícil, ¿no? Que una persona sea feliz si no se permite sentir sentir o que tiene derecho a estar alegre. Eso es importante, ¿sí? Otra emoción, esta es una emoción agradable, date cuenta, contraria a las otras, ¿no? Viene el afecto y el cariño, ¿no? Que es una de las cosas, de las sensaciones más gratificantes que tenemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Que es la capacidad de sentir cariño y afecto y podernoslo demostrar. Hay personas que les cuesta mucho trabajo dar una expresión de cariño. ¿Sí? Hay padres que les cuesta trabajo decirle a un hijo los quiero, queriéndolos, adorándolos, ¿no? Pero expresarlo a través de una frase amorosa les cuesta mucho trabajo. Hay mamás que les cuesta trabajo hacer esto. Obviamente lo hacen de otras maneras, ¿sí? Que a veces no son tan positivas, ¿no? Como comprándoles todo, dándoles todo, atendiéndolos de sobremanera. Bueno, tratando de expresar su afecto, pero con la dificultad de ponerlo en palabras y hacerlo sentir a la otra persona. Entonces tenemos mal manejo de estas emociones. Aquí agregaría yo otras dos emociones que son muy importantes, ¿sí? Que son la culpa y la vergüenza, ¿sí? A veces pensamos que la culpa es mala y no, la culpa no es mala. Sí, la culpa es buena, la culpa es una emoción que te da una señal desagradable, obviamente, que te dice que has incumplido un valor que para ti es importante. Sí, y eso es clave para ser una persona correcta y coherente con nuestros sistemas de valores. Entonces la culpa es una buena señal. La culpa debe ser constructiva. Siempre debe ir enfocada en arreglar lo que se hizo mal, corregir el error, ¿sí? Reparar el daño causado. ¿Sí? Acuérdense que hoy en día está de moda el tema de la reparación, ¿sí? Es cuando uno asume la responsabilidad de sus actos y hace algo para compensar o para reparar el daño causado. Eso es muy importante y ese es un trabajo muy importante en los adictos en recuperación y en los codependientes, ¿no?
a tener la actitud de asumir y darse cuenta que las personas muchas veces son orgullosas o soberbias, entre comillas, simplemente porque tienen temor a pensar que no tienen derecho a equivocarse. Entonces no se permiten bajar la guardia y decir, bueno, si yo me equivoqué, no pasa nada, vamos a arreglar esto, ¿qué puedo hacer? Pido disculpas, mando unas flores, pago lo que debo, ¿sí? Tengo algún acto que me permita enmendar lo que hice. Y eso nos hace humanos y nos hace valiosísimos y valientes a su vez. Pero nos da miedo asumir nuestras culpas. Sí, entonces son emociones que quedan allá como carcomiéndonos el alma, ¿no? Es como una rabia contra uno mismo de alguna manera. Y la otra es la vergüenza, ¿sí? Que es la sensación es muy parecida a la de la culpa, pero que lo que no, pero que tiene que ver con el comportamiento social. O sea, que tú no haces cosas que socialmente no están aceptadas, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a comportarnos adecuadamente, ¿sí? Pero es que hay unas personas que les dicen, oiga, ese es un sinvergüenza, ¿sí? Porque hace cosas que como si no le importara lo que pensaran los demás o el daño que le está causando a los demás, ¿sí? Sí, si no sintiéramos vergüenza, pues uno andaría por la calle sin ropa o cosas así, porque no le daría pena, sí, lo que, lo- el- el tema social, ¿sí? Entonces, la vergüenza es una emoción positiva desde ese punto de vista, pero se vuelven negativas, por ejemplo, cuando sentimos culpa por cosas que no hemos hecho, ¿sí? Y ahí vienen las manipulaciones, ¿sí? Ah, es que por su culpa es que yo sufro, ¿no? Uno sufre porque uno decidió sufrir, no por culpa de la otra persona. ¿Mm? ¿Mm? Uno cree y le echa la culpa al otro, ¿sí? Le echa la responsabilidad al otro. Con eso el otro es el que tiene que cambiar, yo no tengo que hacer nada, yo soy la víctima. Eso es una manipulación propiciada por los sentimientos de culpa. Entonces tenemos que aprender cómo hacernos conscientes y responsables de nuestras emociones, ¿sí? Y con la vergüenza, pues uno tiene, es como la señal de comportarnos adecuadamente, pero es que una persona bajo los efectos del alcohol pierde como esta capacidad de sentir vergüenza y hace locuras que al otro día se arrepiente. ¿M? O al otro día los otros le cuentan, ¿no? Algo muy común, por ejemplo, en las familiares de las personas adictas o alcohólicas es que sienten vergüenza por lo que hacen sus familiares alcohólicos. Y no, eso realmente esa no es una emoción correcta que uno debería sentir. La sentimos, obviamente, ¿no? Ah, es que mi papá borracho me hace pasar penas, yo traigo a mis amigos acá y él me hace sentir ridículo, cosas así. Pero realmente no, el que debería sentir la vergüenza es el que se está comportando inadecuadamente, no el hijo, ni la mamá, ni el papá, ¿no? Pero pues date cuenta cómo esos manejos emocionales no son positivos. Entonces, en fin, las emociones tienen una función positiva. Lo que está mal, lo que hay que modificar, trabajar, entrenar, es que tenemos es que aprender a utilizar y a manejar las emociones de manera adecuada. O sea, como me enseñaron por ahí una terapeuta que me enseñó a mí, sentir la emoción correcta en el momento correcto, de la manera correcta, expresarla con la persona correcta y en el momento que es. ¿Mm? ¿Cómo la utilizamos? Tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos la emoción. ¿Cómo la sentimos? Sí, algo muy importante, las emociones son físicas. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Cuando tú estás ansioso o miedoso, tú sientes incomodidad en el cuerpo, sientes un vacío en el estómago, sientes que se te acelera el corazón, sientes que se te va la respiración, sientes tensión en los músculos. Por eso cuando uno está estresado, que está ansioso, uno hace así, porque no se ha dado cuenta que está todo el tiempo tenso, ¿sí? Cuando uno siente rabia, también el corazón se acelera, la respiración se pone así, por eso lo ponen uno así cuando uno está con rabia y siente los músculos tensos como si estuvieras apretando los puños y los músculos que son incómodas porque son señales que nos dicen actúen, haga lo correcto, protéjase, defiéndase, huya, ¿sí? Adecuadamente. Entonces las emociones son físicas. Por eso es muy recomendado meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Tener actividades que te permitan desactivarse, ¿sí? Relajarse, distensionarse,
respirar adecuadamente. Por eso cuando uno está agitado, emocionado, le dicen respire, tranquilice, porque uno tiene que aprender a desactivarse. Y el otro componente de la emoción, pues obviamente es lo que estoy pensando con relación a la situación que me generó la emoción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la tristeza se manifiesta físicamente un poco diferente, ¿sí? Más bien como que la persona tiene la sensación de perder energía, de no querer hacer nada, la motivación se le baja, ¿sí? Entonces, como que se deprime, se quiere acostar, se quiere quedar, llora, expresa, bueno, en fin. La alegría, la euforia, ¿no? Sí, pero también hay que manejarla. Muchos se recaen por exceso de alegría, ¿sí? ¿Sí? Están tan alegres y se ponen tan eufóricos que se les olvida que están en un programa y piensan que pueden celebrar tomándose una cerveza y ahí se recaen. Sí, y el afecto, expresarlo adecuadamente con las personas correctas en los momentos correctos. ¿Sí? No podemos pasarnos con otras personas que no nos están dando la confianza para expresarnos afectivamente. Tenemos que aprender a tener límites. La culpa, hacer lo correcto. Sí, por eso hay un paso dentro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y de Codependientes Anónimos que dice, cuando nos equivocamos, lo admitíamos inmediatamente. O sea, somos conscientes, tenemos que aprender a ser conscientes de cómo nos sentimos, qué nos generó esta emoción. Y si me estoy sintiendo culpable por algo que hice, voy y reparo, lo admito y lo soluciono. Con eso ese día duermo tranquilo, no duermo preocupado, ni me levanto al otro día estresado, ni escondiéndome de la persona, ni nada por el estilo. Entonces tenemos que aprender a manejar las emociones, tenemos que aprender a expresarlas sinceramente de una manera adecuada. Y eso no es un entrenamiento tan fácil. Pero para mí, básicamente, de ahí depende gran parte de la recuperación de una persona. ¿Cómo la controlo? Pues con técnicas, ¿sí? Yo creo que el primer paso que tenemos que aprender es a ser conscientes, ¿sí? Muy general en fundar, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento, en la primera actividad de la mañana, ¿no? Un día es confronto, otro día hacen reflexión, otro día tienen teo, pero por lo general lo primero que se hace es como una rondita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la persona tiene que hacer la tarea, venga a ver cómo es que me siento, cómo es que me siento, y como que le cuesta trabajo decir, oiga, hoy estoy tranquilo, hoy amanecí preocupado, hoy amanecí estresado, hoy estoy de mal genio. O sea, ese es el primer paso, aprender a ser consciente de la emoción, aprender a aceptarla, o sea, no volverlas nuestras enemigas, sino nuestras amigas, ¿sí? Venga a ver, sí, hacen parte de mí, es lo que nos hace sentirnos vivos, humanos. Venga a ver, tengo derecho, venga a ver qué es lo que siento. El primer paso. Y de ahí, pues obviamente siendo consciente que me la está generando, cómo me estoy sintiendo y qué estoy pensando, pues tomar la decisión correcta. O sea, algunas situaciones es para no darle importancia, otras situaciones es para hacer algo y solucionar, otras hay que aplicarle la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Otras serán para respirar y decir ahora más tardecito me alejo de la situación, me calgo y después vengo y ahí sí hablo, ahí sí soluciono, ahí sí enfrento. Otras para tomar una decisión, si tengo que pedir un consejo para tomar la mejor decisión y no equivocarme, pues lo hago. Se hacen cuenta que muchas personas en sus enojos toman decisiones equivocadas. Después tienen que arrepentirse, después tienen que llamar a alguien. ¿Mm? Por eso es que los borrachitos toman tan malas decisiones, hacen malos negocios porque lo hacen borrachos, eufóricos, llevados por la emoción, no piensan, no miran, toman malas decisiones. Mm, Las decisiones se toman con la mente fría, a veces es importante calmarse un poquito y pensar bien y tomar una decisión. Sí, hay otras situaciones donde se necesita la emoción, sí, de estar jugando con un hijo, compartiendo en una piscina, viendo una película, bueno, en fin, sí, entonces es el manejo que le demos a nuestro mundo emocional la clave de todo, ¿sí? Las personas se acostumbraron a consumir sustancias porque no sabían manejar estas emociones en gran parte. Y las emociones, las sustancias inicialmente les dieron unas sensaciones que le proporcionaban una ilusión de una sensación que compensaba lo que no sentían, que no podían manejar. Y así las emociones se enganchan, ¿no? Entonces la persona que es temerosa
por ejemplo, hablar en público, se tomaba unos traguitos y se daba cuenta que el traguito le daba valor para soltar la lengua y conversar, ¿sí? El muchacho que fumando marihuana con otros amigos se sentía protegido y valiente, o se le olvidaba la rabia, ¿sí? La persona que se sentía culpable y empezaba a comer desproporcionadamente como queriendo con la comida calmar esa sensación de culpa. Y así sucesivamente, ¿sí? Otras personas que sentían vergüenza de, de sí mismas, a veces sintiendo vergüenza de sí mismas sin ninguna razón, pero sentían vergüenza, ¿sí? Y sentían que bajo el efecto de un alterador del estado de ánimo podían expresarse de determinada manera. Y así sucesivamente, ¿sí? Otras consumían que pagar las penas, no, no en vano la música del despecho. Obviamente más se recuerda, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero para manejar la tristeza, entonces necesitábamos tomarnos tenemos unos aprendizajes muy errados, ¿sí? Lo que tenemos que aprender realmente es aprender a manejar nuestro mundo emocional. Y esa es la clave para tener una vida adecuada, feliz y positiva, porque ese es el objetivo, o sea, el objetivo de llegar a fundar, a dejar una adicción o a trabajar nuestra codependencia o a tomar decisiones, si nos toca tomar, si la otra persona no se quiere mejorar, también tenemos que entender que tenemos derecho a ser felices y para poder tomar decisiones tenemos que aclarar nuestras emociones, porque a veces esas son las que nos cohiben tomar decisiones. Si yo le tengo mucho miedo a quedarme solo, muy seguramente puedo quedarme enfrascada en una relación que me hace daño. Entonces, date cuenta de la importancia del manejo del mundo emocional. Bien, entonces, entender su utilidad, aprender cómo la utilizamos, a identificar y a ser conscientes de cómo la sentimos, ¿sí? Cómo la expresamos y cómo la controlamos o las manejamos adecuadamente para que no nos jueguen malas pasadas. Acordémonos que esto es un aprendizaje, ¿no? Y pensar que deberíamos ser perfectos y adecuados en todas las situaciones es una idea incorrecta. Tenemos derecho a ir aprendiendo, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras equivocaciones y poco a poco vamos mejorando nuestra habilidad. Esto es una habilidad, date cuenta, es un entrenamiento. No es fácil, de la manera ideal debimos haber aprendido esto de niños, pero pues no se aprendió. En nuestra cultura eso es difícil. Aprendemos ahora en tratamiento, conscientemente, a hacernos responsables de nuestras emociones. Nos comportamos de acuerdo a nuestras emociones y nuestras emociones son el resultado de cómo pensamos y cómo percibimos las situaciones. Entonces tenemos que aprender a conocernos en ese aspecto. Bueno, entonces yo creo que esta era como nuestra tareita de hoy, aprender un poco sobre las emociones, entender que debemos trabajar en ello, qué están haciendo nuestros pacientes en tratamiento. Para los que tienen pacientes internos, están trabajando en esto, están tomando el control de sus vidas. Espero que ustedes también de alguna manera empiecen poco a poco a identificar, modificar, cambiar o entender algunos aspectos que les conviene mucho mejor, aprender a mejorar. Y bueno, ahí estamos en nuestra tarea. Esto es todo por hoy. A todos, pues les deseo un feliz fin de semana. Sigamos creciendo, sigamos trabajando, sigamos apoyando a nuestras familias y felices 24 para todos.